Bien, pues vamos a comenzar. Nos habíamos quedado 44 y 45 de Génesis, en donde veíamos que fue acercado eh, Judá, que todos los hermanos tuvieron un trato duro, un trato de exhortación para proceder al arrepentimiento, pero el trato todavía mayor lo vamos a ver en Simeón, que queda en cárcel. Hay un trato especial para Rubén, por lo que él no quiso que muriera su hermano Yosef y que lo pensaba sacar del pozo. Pero todos ellos están cargando la culpa. Pero el que mayor trato va a tener va a ser Judá. Cada uno de ellos va a tener un trato individual. Y así como nosotros, hemos visto que hemos tenido un trato individual, que nuestro Señor ha tratado de manera particular con cada uno de nosotros. ¿Pero para qué? ¿Cuál es la finalidad? Ayer lo veíamos en Ezequiel capítulo 37, cuando une el palo de Judá con el palo de Efraín. Para que lleguemos a ser uno. Para que lleguemos a ser uno, para la unidad, para la corporeidad. Y veíamos en Efesios capítulo 2 acerca de que somos parte de su cuerpo, de su templo. Entonces la unidad se va a lograr solamente, bueno, a través de la exhortación, dice la carta a los Hebreos, que el capítulo 12, que al principio cualquier disciplina causa aflicción, pero al final podemos ver que la corrección es para provecho, que inclusive nuestros padres terrenales nos corrigen con un fin, cuanto más nuestro Señor nos corrige para vida eterna. Y toda la corrección va a venir a través de Yosef, que sus hermanos consideran que todo lo que aconteció es para pues de separación, de división, pero Yosef les aclara que fue Dios el que llevó a cabo todo esto para preservarles la vida. Podemos ver todo lo que aconteció con nuestro Señor Yehoshua como algo terrible, como un juicio pues fuera, pero nuestro Señor lo hizo para cumplir toda justicia, para extender su misericordia. Entonces vemos que el último en ser acercado es Judá. Lo vimos como Yosef lo va llevando, inclusive que hace una distinción hacia su hermano Benjamín, y ya no está ocurriendo lo mismo que ocurrió cuando fue distinguido Yosef, que tuvieron celos, que tuvieron envidia. Ahora inclusive llegamos a ver que se establece un vínculo que va a quedar marcado entre Judá y Benjamín, porque son las tribus que van a quedar unidas cuando posteriormente va a venir la división del reino. Y que se vuelve a marcar con David y... Que se ratifica entre David y Jonathan. ¿Ah? Pero que desde aquí ya está prefigurado, ¿no? Esta unión. También Bueno, pues entonces eso es lo que hemos visto. Vemos que entonces ya no pudo contenerse. Una vez que se logró el objetivo, que es el arrepentimiento, que es el shuv de todo corazón, también lo estábamos analizando en Ezequiel capítulo 36, con esos pasos que nos va marcando nuestro Señor
para llegar a la unidad. Capítulo 36, donde dice que nos traerá de todas las naciones a donde fuimos esparcidos y nos llevará a la Dama. Nos volverá a conectar con la educación y posteriormente nos rociará de agua limpia, que es la escritura. Primero, ¿por qué lo hace? No lo hace por mérito de nadie, lo hace por su santo nombre, por su nombre distinguido, y posteriormente nos dice que nos tomará de todos los lugares, es el primer punto, y nos volverá a llevar a la Dama. Nosotros ya hemos sido puestos en la Dama, por eso estamos siendo formados nuevamente, siendo educados, para poder alcanzar la hechura. Dice posteriormente que esparce sobre nosotros agua limpia, que es la escritura, y nos limpia, nos hace tajor de todo lo que nos inhabilitaba. ¿Qué es lo que nos inhabilita? El pecado. Pero ¿qué es lo que nos lleva al pecado? El pecado nos lleva a la muerte, pero ¿qué nos hace cometer pecado? Pues la separación con el Creador. La separación. ¿Cuándo nos separamos de nuestro Señor? Cuando hay idolatría. La idolatría nos envuelve y nos separa. Eso es lo que nos inhabilita para tener comunión con Dios. Es la separación, pero es la idolatría. Por eso nos dice que seremos limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos nuestros ídolos, o gilul, todo lo que nos envuelve. Y vemos que aquí en América Latina, pues la idolatría la teníamos muy tangible, muy presente a través de estatuas de ídolos, pero que va más allá de eso, que es todo lo que nos envuelve y que nos separa de nuestro Señor. Puede ser inclusive una persona que la más difícil de percibir es la propia, la idolatría propia, la personal. Sí, ese es el ego. Ajá, la que más pues tarda, ¿no? Ajá. Pero puede ser el trabajo, puede ser... Eso es fácil de ver. Sí, desde afuera. Desde afuera es fácil, pero los podemos tener. Uh-huh. Es lo que nos envuelve y nos separa. Sí. Y de eso todo nos va a limpiar. Y podemos ver también de parte de los hermanos de Judá, uh-huh, que su gilul son sus tradiciones. ¿Por qué? Porque están envueltos todavía, y esa envoltura que tienen no permiten ver a Mashiach. ¿Su envoltura? Esa envoltura. Uh-huh. Por eso tiene que ser quitado el velo. Uh-huh. Se le tienen que caer las escamas de los ojos para que lo puedan ver. Uh-huh. Vemos que aquí en Ezequiel 36 y 37 tiene un orden. Que hay un tiempo marcado y determinado primeramente, porque primeramente fueron llevadas después de la división las tribus de lo que es Israel, o la casa del norte, o Samaria, y tiene su tiempo marcado. Eso también lo podemos ver en la profecía de Ezequiel, en donde le dice que se recueste de un lado y del otro. Y así como fueron primero, también van a volver primero. Por eso es que estamos constatando la fidelidad de nuestro Señor, al que aquí de este lado, esparcidos donde estamos entre todas las naciones, teníamos a nuestro Señor Yehoshua, lo conocíamos con el nombre transliterado de Jesús, pero lo contemplábamos como Dios mismo en muchas ocasiones, y pero que estaba desconectado de la Torá. Pero lo sorprendente es que en este transcurso de 20, 30 años,
ha habido un despertar que ha provocado nuestro Señor para que vuelvamos a la Torá. Nos está rociando con agua limpia para quitarnos de nuestras inmundicias y de las idolatrías. Pero primero a la casa, a esta casa. Y está escrito que está endurecido todavía, permanecen en el Gilul, en la atadura, como también está profetizado, hasta que entre la plenitud de los gentiles, para posteriormente quitarles el velo de los ojos. Por eso nos dice el apóstol Pablo que no nos jactemos en contra de ellos, porque para ellos, a ellos también son las promesas, principalmente ellos han permanecido en la promesa, pero siguen teniendo este envoltorio que no permite que se vea. Pero llegará el momento en el que se los quite y entonces van a poder mirar. Él, nuestro Señor Yehoshua mismo se va a mostrar así como Yosef se mostró a sus hermanos. Y entonces llorarán, así como vemos que se quedan atónitos los hermanos de Yosef. Bueno, y después de que nos rocíe con agua limpia y somos limpiados de las inmundicias, de todo lo que anduvimos, nuestros procedimientos y lo que nos separa los ídolos, nos da una mente nueva y unos pensamientos nuevos dentro de cada uno de nosotros, y quita de nosotros el corazón de piedra endurecido y nos da un corazón de carne y pone dentro de cada uno de nosotros de su obra y de sus pensamientos, para que podamos andar en sus juramentos y podamos ser llevados por las correcciones en nuestro hacer, el debido proceso, y entonces los podamos llevar por obra. Entonces vamos a habitar en lo que le prometió a nuestros padres. Ahí es importante lo que está escrito en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, en donde dice que Abraham, Isaac y Jacob estuvieron como peregrinos en la tierra de Canaán. O sea que la herencia de la que está hablando aquí Ezequiel no es Eretz Israel, sino es lo que le mostró nuestro Señor a Abraham. Es el territorio o la herencia celestial, eterna. Porque dice que si fuese la terrenal tenían tiempo de volver, pero no fue no fue de esa manera. Ellos solamente, o sea, tenían puesta la mirada en el autor y consumador de la fidelidad. Así como nos está abriendo los ojos nuestro Señor para no fijar nuestra mirada en el territorio de Israel, sino en la que proviene de la eternidad, en la que va a descender, como está escrito en Apocalipsis. Y entonces cuando eso acontezca, Él va a ser Dios de nosotros y nosotros seremos pueblo y estaremos alrededor de Él, como leímos en Jeremías capítulo 31, que dice que una cosa nueva, una promesa nueva se cumplirá cuando la mujer, cuando la Isha, rodee al Gibor, al valiente, que es nuestro Señor Yehoshua. Entonces ahí se concreta. Y entonces, ya después de que se concrete todo eso, ya no va a haber lugar para la inmundicia y habrá provisión para cada uno de nosotros. Bueno, entonces esos son los procedimientos para que va a llevar nuestro Señor para regresar. Y primeramente, lo leíamos también en Jeremías capítulo 31, que Efraín es su primogénito. Nuestro Señor mismo es el que hace volver a Judá a través de Yosef.
Génesis capítulo 46. Bueno, comienza así. Una vez que ya se muestra a sus hermanos, manda a traer a su padre, llegan los hermanos, van a transferir las palabras de Yosef, lleva un anticipo de la venida de nuestro Señor Yehoshua, cuando viene por Israel, porque envía sus carros. Sus carros es, asociándolo a lo que está en Isaías capítulo 1, que es su Merkabá. Vienen los enviados, los Malach, a recoger a su pueblo. Y le transfieren a Jacob, sus hijos le transfieren que Yosef está vivo. Las palabras de Yosef. Y le transfieren las palabras de Yosef. Pero es hasta que ve el testimonio, también las palabras juntamente con el testimonio, que Jacob conecta la promesa dada a Abraham, a Isaac y a él mismo, que serían abundantes. Y se continúa la primogenitura a través de Yosef. Y al ver que el primogénito protege, cuida y manda a traer a su pueblo para la preservación de la vida, dice: abundante, esto me basta. Lo que haya acontecido anteriormente, todo lo torcido, quedó atrás. Toda la aflicción. Toda la aflicción. Lo vamos a ver cuando el faraón le pregunta cómo ha sido su vida de Jacob, la respuesta que va a dar Jacob. Pero está en ese pensamiento y comentaba que sin lugar a dudas recuerda la promesa de nuestro Señor dada a Abraham, en que va a ser un goyim, o sea que se va a gentilizar, pero también le dice a Abraham que irá a una nación extranjera y que ahí su pueblo va a tener aflicción, pero que a aquella nación también la juzgará el Señor. Entonces está en esa situación en que Abraham descendió a Egipto, a Isaac no le permitió nuestro Señor ir a Egipto, al hijo de la promesa no puede ir a Egipto, pero Jacob, que son los herederos de Israel, está en esa inquietud si descender o no descender, y vienen las palabras de nuestro Señor, que le dice: no tengas miedo, vas a descender, yo iré contigo, y de ahí te haré volver. Le dice que Yosef, va a cerrar sus ojos, pero que los va a volver. Y veíamos también la profecía ayer de los huesos secos. Terminaba Jeremías capítulo 31 con un valle de muerte. Pero Ezequiel toma ese valle de muerte, en que esos muertos ya no pueden hacer nada, pero es a través del testimonio de nuestro Señor Yehoshua, de la justicia cumplida en nuestro Señor Yehoshua, que los va a traer de vuelta, aún siendo huesos secos, sobre todo cuando son secos en gran manera, porque ya no hay pecado en ellos. Y carne, tampoco ya no hay procedimientos humanos, sino que nos va a revestir de sus procedimientos y va a cubrirnos con piel, para que en esa preparación de que podamos andar conforme a la voluntad de nuestro Señor. Bueno, capítulo 46. Jacob dice: salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beersheba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, yo soy Elohim, el Dios de tu padre.
no temas de descender a Egipto, porque yo de ahí te haré un Goyim grande, o sea, que se va a mezclar, que va a perder identidad, nos los está diciendo. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de Joseph cerrará tus ojos. Y se levantó Jacob de Beersheba, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob, y a sus niños, y a sus mujeres en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. Y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, y vinieron a Egipto, Jacob y toda su descendencia consigo, sus hijos y los hijos de sus hijos consigo, sus hijas y las hijas de sus hijos, y a toda su descendencia trajo consigo a Egipto. Y estos son los nombres de los herederos de Israel, empezando por quién, que son los herederos de Israel que entraron en Egipto. Jacob. ¿Quién es el primer heredero de Israel? Jacob. Jacob. Entonces, ¿quién es Israel? Principalmente es Yehoshua HaMashiach. Nuestro Señor Yehoshua es la cabeza de Israel. Y ahí las 12 tribus. Es que comienza a edificar su cuerpo a través de estas 12 tribus. La cabeza, el pensamiento, el proyecto, como menciona el hermano Eric, le pertenece a Dios, es proyecto Israel. El gobierno, el vencer con Dios y con los hombres, le pertenece al Señor. Entonces, el primero que menciona esta lista es Jacob y sus hijos. Rubén, el primogénito de Jacob, y los hijos de Rubén. Estos fueron los hijos de Lea, los que dio a luz a Jacob en Padán Aram, y además su hija Dina. 33 las personas, todas de sus hijos e hijas. Entonces, no está contado ni Onán. Estos fueron los hijos de Silpa, la que Labán dio a su hija Lea, y dio a luz a estos, a Jacob. Por todas son 16 personas. Estos fueron los hijos de Raquel, que nacieron a Jacob, por todas 14 personas. Estos fueron los hijos de Bilha, la que dio Labán a Raquel su hija, y dio a luz estos Jacob, por todas son 7 personas. Entonces, continuamos. Todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, procedentes de sus lomos, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66 personas. Está hablando de puros varones. Y los hijos de José que nacieron en Egipto, 2 personas. O sea, esos 66 abarcan estos 2. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Aquí ya incluía a las mujeres. Y envió Jacob a Judá delante de sí a José, para que le viniese a ver en Gosén, y llegaron a la tierra de Gosén. Bueno, primero, antes de continuar, pues hemos visto que siempre hay una representación o sustitución, pero ¿qué están representando entonces estos 70? Podría ser la representación de las 70 naciones que están entrando a Egipto. Un heredero de Israel por cada nación.
verso 28. Y envió Jacob a Judá delante de sí, José para que le viniese a ver en Gosén. Y llegaron a la tierra de Gosén. Y José unció, preparó su carro, y vino a recibir a Israel, su padre, en Gosén. Y se manifestó a él, y se echó sobre su cuello, y lloró sobre su cuello largamente. Es interesante nuevamente que esta palabra que dice unció su carro, preparó su carro, Joseph, implica el peso de gloria de nuestro Señor. Porque inclusive aquí está la palabra Merkabah. Viene por Israel, Joseph aquí. Así como nuestro Señor Yehoshua va a venir por Israel. No te entendí acerca de lo que dijiste de Merkabah. O sea, que unció el carro, que significa preparo, y luego algo de Merkabah, pero ¿qué implicación tiene? Es que hay toda una teología que está desarrollada en el capítulo 1 y en el de Ezequiel y en Ezequiel capítulo 1, cuando comienza a darle visiones nuestro Señor a Ezequiel, le da esa visión, estando en plena exilio en el cautiverio de Babilonia, le da la visión de los carros, de los seres vivientes, de las ruedas, pero todo esto está rodeando el trono de nuestro Señor. En ese tiempo había una ansiedad de parte del pueblo y de los profetas de saber qué es lo que iba a pasar con el reinado de Israel, porque se había muerto, ¿qué rey? ¿Recuerdan? Y no sabían qué rey iba a venir, porque les estaba viniendo un rey bueno, un rey apartado a la casa de Judá. En la casa de Israel ninguno hizo lo bueno delante de los ojos del Señor. Entonces no sabían, había esta incertidumbre. Entonces en esa incertidumbre el Señor le da la visión del Señor mismo sentado en su trono. Le da la visión de los carros. Esos carros de fuego son todo el campamento de Israel. O sea, lo que vamos a llegar a ser. ¿Cómo vamos a rodear el trono de nuestro Señor? Y eso que dice que están llenos de ojos, es porque vamos a exhibir las virtudes, los atributos de nuestro Señor. Y esos aros, pues representarían también lo que son los levitas, pero no los levitas ya según el linaje de Aarón, sino los levitas ya según el orden de Melquisedec. Entonces es toda una estructura del campamento, ya nuestro Señor habitando en medio. Bueno, en Ezequiel todavía no, porque el trono es elevado, sigue siendo separado. Pero en Apocalipsis ya está el trono en medio de todo el campamento, o sea, de todo Israel. Es proyecto Israel. Esos seres vivientes tienen 4 caras, que son las banderas en que fueron distribuidos los hijos de Israel. O sea, que aquí en este poquito, lo que está diciendo que unció su carro, hay una representación muy profunda en todo lo que está en Ezequiel capítulo 1 y Apocalipsis capítulo 4. O sea, toda una escena muy, muy completa, pues sí tenemos todo el panorama bíblico. Pero Eric tiene muy amplio este tema de la Merkabah. Sí, no sé, ahí si pueden ver Ezequiel capítulo 1,
ven que normalmente han hecho representaciones de ángeles así llenos de ojos y ruedas llenas de ojos, porque están desconectadas del simbolismo bíblico. Pues es como te imaginas. Es como te imaginas. Te está en la mente. Pero si esos, déjenme buscar esta imagen del campamento de... En sí es la escena de la Jerusalén celestial, de la tierra. Ajá. Ezequiel capítulo 1. 5. Desde el 4. Dice, y miré y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Bueno, imaginémonos, aquí es el trono de nuestro Señor. Alrededor del trono de nuestro Señor y de la tienda de las citas, ¿qué se encontraba? Los levitas. Estaba Aarón y Moisés en la entrada. Esto es la Mishmeret, la vigilancia para poder tener acceso. Solamente se puede tener acceso a través de la Torá y de el sumo sacerdote. Así es. A la Torá y al testimonio. Nuestro Señor Yehoshua es la Mishmeret. Acceso a dónde? Cumple a los atrios y a la tienda de las citas y al lugar santísimo, al trono. Alrededor está Merari, están los cuatitas y están los gersonitas. Rodeando el Mishkan, la tienda. Se rodea, están imaginémonos que es un aro. Aquí, de este lado está, ¿recuerdan quién está hacia el lado delantero? Bueno, hacia el oriente. ¿Quién? Judá. Y tres, o sea, están 3 tribus. Aquí está el orden. Déjame, lo abro de esta manera. Bueno, está la tribu de Judá, está Zabulón y está Isaacar, del lado oriente. Está del lado oriente Moisés, Aarón, y de ese lado está Judá, Isaacar y Zabulón. ¿Qué bandera tienen ellos? La de un león. La de un león. Esa es la cara que vamos a ver en Ezequiel capítulo 1. Del lado norte están los meraritas, los de Merari, de la descendencia de los levitas, y está Dan encabezando, está Neftalí y está Aser. Esa es la otra cara del ser viviente. Tribu de Dan, ¿cuál es su bandera? ¿Sí es la águila, hermano? Sí. Por la parte poniente está Gersón, los gersonitas, hijo de Moisés, de la tribu de los levitas. Y está encabezando Efraín, Benjamín y Manasés. Y en la de Efraín, ¿cuál es su bandera? Recuerdan que los seres vivientes tienen cara como de águila, como de buey, becerro, como de hombre y de león. Pues cada una de ellas tiene una bandera que representa cada uno de los campamentos. Los campamentos están distribuidos por 3 tribus, como lo estamos viendo aquí, y rodeados el trono de nuestro Señor por los levitas, por Moisés, Aarón, por los meraritas, por los gersonitas y por los cuatitas.
Entonces, en base a esto, pues ahora sí vamos a seguir leyendo Ezequiel. En medio de ella figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro. Y centellaban de manera de bronce o de cobre muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Y con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Cuando el campamento estaba en el desierto, ¿cómo se movía el campamento? Cuando Dios lo ordenaba, hermano. Cuando Dios lo ordenaba, se movía la nube, la columna de fuego o la nube, y entonces, ¿qué se hacía? ¿Qué preparó nuestro Señor ahí en Números capítulo 10 para ordenar el orden de movimiento? Por sus banderas. Las trompetas. Ordena las trompetas nuestro Señor para que se vayan moviendo conforme a la voluntad de nuestro Señor, conforme a la voz, a las indicaciones de nuestro Señor. Entonces aquí también vemos que no se mueven, sino conforme a lo que indica nuestro Señor y siempre hacia adelante. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras eran cara de hombre, cara de león, al lado derecho de los 4, cara de buey a la izquierda, en los 4, así mismo había en los 4 cara de águila. Así eran sus caras y tenían sus alas extendidas por encima, y cada uno 2, las cuales se juntaban y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban, y cuando andaban no se volvían. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos, que andaban entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. ¿Qué son esos hachones de fuego? ¿En dónde los vemos? Hechos, hermano. En Hechos capítulo 2. Lenguas. Cuando vienen esas lenguas de fuego que están, que purifican los pensamientos. Por eso viene la conversión. Que purifican los pensamientos, quitan los pensamientos de hombres y insertan los pensamientos de nuestro Señor en nuestras mentes. Y los seres vivientes, voy en el verso 15 de Ezequiel capítulo 1. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí que una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los 4 lados. Esto de las ruedas, considero que son los levitas, pero no los levitas descendencia de Aarón, sino unos posteriores levitas que hemos visto que son del orden de Melquisedec, que son descendientes o herederos de Sadoc, como hemos analizado en Ezequiel, también, me parece que en el 43. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito, y los 4 tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Cuando andaban se movían a sus 4 costados, no se volvían cuando andaban, y sus aros eran altos y espantosos, terribles, ¿no? Temibles, llenos de ojo alrededor en las 4. Y cuando los seres vivientes, que serían todos los campamentos, andaban, las ruedas andaban junto a ellos, y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban.
hacia donde el espíritu les movía que anduviesen. Andaban haciéndose hacia donde las movía el espíritu que anduviesen. Las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando ellos andaban, andaban ellas, y cuando ellos se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaban en las ruedas. Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal, maravilloso, extendido encima de sus cabezas. Y debajo de la expansión, las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra, y cada una tenía 2 alas que cubrían su cuerpo. Y oí el sonido de las alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas. ¿Qué es el sonido de muchas aguas? ¿Por qué va a estar constituido todo esto? ¿Qué nos dice Apocalipsis que es el sonido de muchas aguas? Las naciones y las lenguas. Me parece que eso está en Apocalipsis capítulo 3. Se puede leer en 19:6 Apocalipsis, hermano. 19:6. Sí, lo leo, hermano. Que son esas muchas aguas. Entonces, todo este campamento, ¿por qué va a estar constituido? 19:6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Verso 7. Gocémonos y alegremos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, recuerdan que una cosa nueva ha creado nuestro Señor. La mujer rodeará al varón. Entonces se está rodeando al varón. Ya me perdí. Entonces, bueno, esta teología de la Merkabah habla de los carros. Y esos carros, recuerdan que aquí está el campamento. Están los campamentos, pero está la nube que los está cubriendo. ¿Qué hay en la nube? Aquí está un campamento distribuido en 4 secciones, que son los seres vivientes, los rostros de los seres vivientes, y están los aros. Pero en la parte superior, ¿qué hay? Representa la presencia del Eterno, hermano, No, en medio del pueblo. Está la nube, la presencia de nuestro Señor. ¿Por medio de qué hablaba nuestro Señor en el monte Sinaí y por medio de qué va a hablar aquí en la tienda del encuentro, de las citas? Cada vez que Moisés se comunicaba, ¿por medio de qué se comunicaba? Dice que a través de la nube, en el día y en la noche de fuego. Ajá. Hemos analizado la palabra nube y representa a los ángeles. Y sobre esto está cubierto de ángeles o de nube, de los mensajeros que están comunicando la voluntad de nuestro Señor a Moisés. Pero el propósito ya de nuestro Señor es que aquí hay 2 campamentos, la visión que vio Jacob. Un campamento abajo y un campamento arriba, Mahanaim. Pero también la intención es que seamos un ejad con el ejército de nuestro Señor. Entonces llegará el momento en el que estos 2 campamentos se unan. ¿Qué es lo que veo en la tsunamita? Como la unión de 2 campamentos. Llegará el momento en el que el campamento de Judá y el campamento de Efraín se unan.
pero también va a llegar el momento en que el campamento de los ángeles y el campamento de los seres humanos también se ha unido. Los ángeles también están esperando la restitución del ser humano, porque ellos no pueden tampoco tener acceso a nuestro Señor directamente. Ellos están en los cielos, en un lugar específico, hasta un lugar específico, pero no están tampoco rodeando a nuestro Señor. Por eso cuando hay un hombre se arrepiente o vuelve a nuestro Señor, hay fiesta en los cielos, porque se alegran los ángeles, porque el tiempo de la restauración de todas las cosas está cerca, se está completando el número. Entonces, bueno, esta es cuando nuestro Señor viene para la gran cosecha, viene rodeado de ¿qué? En las nubes, viene acompañado de ¿quién? ¿Por quién vamos a ser cosechados? Por ángeles. Por ángeles. Viene con sus cargos, viene con su miriada de ángeles por nosotros. Viene la reunión. Entonces aquí, en una representación, Yosef está unciendo su cargo, preparando su cargo para ir por Israel. Es un anticipo de lo que va a ser nuestro Señor. Bueno, esto también lo podemos encontrar en la visión de los 4 evangelios. También. Que cada uno de los evangelios tienen una mirada hacia nuestro Señor Yehoshua y lo reportan Juan en el aspecto de águila, la divinidad de nuestro Señor Yehoshua. ¿Qué lo sabes? Y Marcos, León. no, Judá, Marcos sí, como león, como el león de la tribu de Judá. ¿Marcos como León? No recuerdo, me estoy confundiendo si es Marcos o Mateo. Creo que es Mateo como el león de la tribu de Judá. Ajá. Entonces, esta visión de los 4 evangelios la ve así. Y ya no es el apóstol Pablo lo eleva a nuestro Señor, a la mirada del Rey, del que está en el trono, a través de todo lo que está expresado en la carta a los Corintios. O sea, está fascinante cuando lo podemos ver también de esta manera. Yo también tengo una duda. Tengo la duda de que ¿por qué para los egipcios era abominación todo pastor de ovejas? Bueno, porque Había idolatría. sí, eran ídolos tanto las vacas como las ovejas eran ídolos. Y lo que veían de abominación hacia los israelitas es que se las comían. Que cada vez que hacían un sacrificio, una reconciliación, pues se comían lo quemaban. Cuando se hace el olá, se quema completamente el animal, como expresando que ese animalito me representa a mí y yo voy a ser completamente consumido en mi esencia humana desconectada para conectarme a Dios. Entonces, eso los egipcios lo veían como retrógrada, como inclusive actualmente el mundo nos puede llegar a ver en la adoración que nuestro Señor nos pide, por el estar apartados este día, el día de reposo, o inclusive el no comer ciertas comidas, nos pueden decir retrógradas. El que solamente nos mantengamos con una pareja, nos pueden decir retrógradas. ¿Por qué? Si en el mundo puedes hacer lo que quieras. Entonces, así, el que se expresara la reconciliación con nuestro Señor
por medio de un sacrificio, pues lo veían mal. Muchas gracias. Capítulo 47. Vino Yosef y lo hizo saber a Faraón y dijo: mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas, con todo lo que tienen, han venido a la tierra de Canaán. Y aquí que están en la tierra de Gosén. Y de los postreros de sus hermanos, de los más jovencitos, tomó 5 varones y los presentó delante de Faraón. Y Faraón dijo a sus hermanos: ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón: pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Dijeron además a Faraón: para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave, está pesada, dice aquí, es abundante y pesada en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Entonces Faraón habló a Yosef, diciendo: tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén, y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. También Yosef introdujo Jacob a su padre y lo presentó delante de Faraón. Y Jacob bendijo a Faraón. ¿Quién puede bendecir? Solo el Señor. Pero aquí recuerda que, por decir, Jacob va a bendecir a Manasés y a Efraín. Lo pone en medio de sus piernas, de sus rodillas, y los injerta, los adopta. Pero solamente el mayor puede bendecir al menor. Y aquí el faraón es el rey de toda la tierra. Y sin en cambio, como Yosef es el hijo de Jacob, Faraón entiende que es mayor y que el mayor lo va a bendecir a Faraón. Jacob va a bendecir a Faraón. A Faraón, siempre el mayor va a bendecir al menor. Así es. Porque no es por el atributo de Jacob, sino es por la promesa que está portando Jacob. Así es. Y dijo Faraón a Jacob, le pregunta: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? ¿Y cómo había sido hasta ese momento la vida de Jacob? ¿Qué pasó con Jacob? Sale huyendo de Esaú. Después es engañado por Labán. Trabaja 20 años. Sale huyendo de Labán. Viene al encuentro de Esaú. Tiene la pelea con Elish. Acontece lo de Dina. Siente la angustia porque las naciones alrededor de él van a subir. El Señor le da provisión. Dentro de todo esto, en los momentos claves, cuando sale huyendo de Esaú, tiene el encuentro con el Señor en el sueño de la escalera. Posteriormente tiene la visión que le da el Señor para salir de Labán. Posteriormente tiene el encuentro con el Shahar, con el amanecer, cuando es librada su alma. Posteriormente, Génesis 35, es bendecido Jacob y es injertado. Pero para este mundo,
Toda la vida de Jacob ha sido de aflicción. Si no fuese por nuestro Señor, que lo distrae o que lo ocupa en los momentos precisos, yo hubiera muerto, como está escrito en el Salmo 119. Si tu Si tu palabra no fuera mi distracción, mi delicia, mi ocupación, ya de cierto hubiera perecido en mi aflicción. Entonces, pero ha tenido una vida constante de aflicción. No se diga Joseph, ¿no? Aflicción tras aflicción, tanto que como le pone a su hijo. Dios me ha hecho olvidar la aflicción. De la casa de mi padre. Entonces, lo que le contesta Jacob a Faraón, dice, y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación, todos estamos en una peregrinación, que hasta cuándo se va a detener nuestra peregrinación. ¿Cuándo es el día de la retención? Cuando durmamos Cuando durmamos descansamos de nuestras obras y Dios también descansa de nuestras obras, porque estamos esperando la menujá. ¿Cuándo viene la menujá? Cuando venga Yehoshua HaMashiach. En el Atzeret. Cuando es la retención, el octavo día, cuando ya tenemos acceso a la eternidad. Entonces todos estamos siendo peregrinos. Dice, todos los días de mi peregrinación son 130 años, pocos y apartados, o malos, dice aquí, han sido los días de los años de mi vida, o de mi existencia, y no han llegado a ser los días de los años de la vida de mis padres, en los días de su peregrinación, la que habla acerca de Abraham y de Isaac, como que también fueron peregrinos, hasta el momento en el que descansaron por medio de la muerte, pero en la muerte, en la esperanza de la vida eterna. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Así Joseph hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramsés, como mandó Faraón. Y alimentaba a Joseph a su padre y a sus hermanos, y toda la casa de su padre con pan, según el número de los hijos. ¿Qué hizo nuestro Señor, o qué sintió nuestro Señor Yehoshua al ver las multitudes? Compasión. Compasión. ¿Y qué hizo nuestro Señor Yehoshua al ver esas multitudes? Los alimentó. Los sentó, los dividió en grupos y los alimentó. Los hizo recostarse. ¿Y a partir de qué les dio el alimento? Después que estaban divididos en 50 en 50. Ajá, sí, los ordenó, por eso ahí viene lo mínimo, ¿no? Como lo que es Tsebaot, de grupos organizados o de su pueblo organizado. A partir de 5 panes y 2 peces, alimentó al sentir compasión. ¿A través de qué o de quién da el alimento nuestro Señor Yehoshua? La Torá y los profetas. La Torá y los profetas. La Torá es el alimento. Por eso son 5 panes. Pero va a ser a través de sus discípulos que es distribuido el pan y los peces. Cuando tiene compasión por todas esas multitudes. ¿Qué representan esos 2 panes?
No, Esos 2 peces, perdón. La casa de Israel, Las los dos dos casas. campamentos. O sea que las multitudes están dentro de esas dos casas que van a ser alimentados por medio de la Torá, del testimonio, a través de quiénes. El testimonio, ¿por quién va a ser transmitido? De Por sus los discípulos. discípulos. Los discípulos son los que nos están trayendo el alimento de nuestro Señor Yehoshua. Por eso nos dice nuestro Señor Yehoshua, coman de mí, aliméntense de mí. Ujú. Entonces aquí alimentaba a Yosef a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan según el número de los hijos. Y no había pan en la tierra y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. O sea, todo el territorio no había provisión. ¿Y qué va a hacer aquí Yosef? ¿Qué va a hacer Yosef? A recoger todo el dinero que había en Egipto y en tierra de Canaán. ¿Cómo nos Iba a ser dicen, un cómo nos intercambio. dicen nuestro Señor que amarás al Señor, a Hashem, con todo qué? corazón, ¿Con qué más? mente, Corazón es la mente, Con todo tu ser. con toda tu la fe. cuerpo, con todas tus fuerzas, con todos tus recursos. ¿Qué va a adquirir? Sí, ¿qué va a adquirir aquí Yosef para el rey? Todos los recursos que tenían las personas. Hasta las personas mismas, ¿no? Se van a hacer siervas. En el caso de nuestro Señor Yehoshua adquirió todo para el reino. Todo el mundo viviente, las plantas, todos los animales, todos también están esperando la venida, ¿no? Sí, Anhelando. todo lo adquirió para el reino. Esto es bien impresionante. En estudios anteriores lo enfatizó mucho Leo, la adquisición de todo, absolutamente todo, en esta tierra. Está en Proverbios 8, donde dice que por medio de él fueron adquiridas todas las cosas. Por medio del sacrificio volvieron a adquirirse. Nosotros somos adquiridos ya como siervos de la justicia. Cuando se llevó a cabo toda la justicia, aquí en Yosef se llevó a cabo la justicia y tuvo que padecer por la justicia. Nuestro Señor Yehoshua tuvo que padecer por la justicia para podernos justificar, para podernos dar el alimento, y al mismo tiempo nos está comprando, porque puede haber, en el tiempo va a haber hambre, pero no de pan, sino de la palabra. Pero nuestro Señor nos da la provisión de su palabra, en donde se escudriña la Escritura, porque en medio de ella está Él. Amén. Entonces, adquirió todo. ¿Por qué? Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. Esa adquisición va a ser para el reinado, para la autoridad. En este caso está representada por este faraón. José. Y el que adquiere todo es Yosef. Bueno, vamos a seguir. Y recogió Yosef todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán, por los alimentos que de él compraban. Y metió Yosef todo el dinero, con lo que se puede redimir, todo lo metió a la casa de Faraón. Acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a Yosef diciendo: danos pan, porque moriremos delante de ti, por haberse acabado el dinero. Y Yosef dijo: dad vuestros ganados, y os daré por vuestros ganados, si se ha acabado el dinero. Y ellos trajeron sus ganados. Aquí dentro de los ganados pues está representado también los seres humanos, a Yosef. Y Yosef
Joseph les dio alimento por caballos y por el ganado de las ovejas y por el ganado de las vacas y por asnos, y les sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. Verso 18. Acabado aquel año, vinieron a él el segundo año y le dijeron: ¿no encubrimos a nuestro señor que el dinero ciertamente se ha acabado? También el ganado es ya de nuestro señor. Perdón, nada ha quedado delante de nuestro señor sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. Se va a adquirir la tierra, pero aquí habla de Adamá. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos? Así nosotros como nuestra tierra. Está adquiriendo Egipto y de Canaán. Todo. Aquí lo va a decir, lo dijo al principio, pero lo va a mencionar ahorita. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos? Así nosotros como nuestra tierra, cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón. Si lo trasladamos ya al propósito de nuestro Señor Yehoshua, seremos siervos de la justicia. Recordando que este Faraón no va a tener nada que ver con el Faraón que posteriormente los va a afligir. Es alguien que no conoció a Yosef, o alguien a quien no conoce Yehoshua, a nuestro Señor Yehoshua, o sea que está desligado. Pero este Faraón conoció a Yosef. Y reconoció su autoridad. Y fue injertado por Jacob, fue bendecido por Jacob. Entonces, el que va a venir más adelante, pues va a completar el plan de nuestro Señor para que sea oprimida su pueblo y salga de Egipto. En este momento vamos a ver cuál es el propósito. Al final de esta parasha, vamos a ver que es la multiplicación y la abundancia. Pero solamente ahí va a llegar el momento en el que ya no pueden estar ahí. Así como Jacob estuvo con Labán y fue multiplicado y abundado, tuvo abundancia de ovejas y tuvo abundancia de hijos, también aquí, pero llega el momento en el que ya no puede estar ahí. Entonces viene la aflicción. Los hijos de Labán ya lo veían mal y Labán mismo ya no lo veía. Entonces el Señor le dijo: ya no te puedes quedar aquí, vuélvete a tu casa y a tu parentela. Y aquí también, ya no puede estar en Egipto. Llega otro faraón que va a empezar a oprimir. Pero bueno, ahorita apenas estamos en la entrada. Hermano, Sí, pues, y eso en el Evangelio pues también se puede relacionar el que hayan perdido todo su dinero, sus adquisiciones, todo, y ahora piden pan. Y en Mateo pues también nos dice que cualquiera que deje casa, hermano, hermana, padre, madre, mujer, hijos, tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Se podría relacionar, hermano? También, hermana, sí. Porque aquí lo están dejando todo. ¿Por qué lo están dejando todo? ¿Qué es lo que tiene preeminencia? La vida. La vida. La vida. Y ahí, ¿por qué lo están dejando todo? Por seguir a nuestro Señor Yehoshua, o sea, por seguir a la Vida. A la vida. A la vida. Yo les doy vida y vida en abundancia. Bien. Entonces, dice: ¿por qué moriremos delante de tus ojos? Así nosotros como nuestra tierra. Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón. Y danos semilla. ¿Qué es lo que están pidiendo? Trabajo. Será. Será. ¿Quién es la será? Yehoshua HaMashiach. Nuestro Señor Yehoshua, para que vivamos y no muramos, y no sea asolada la Adamá de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos, y la tierra vino a ser de Faraón. Y el pueblo lo hizo pasar
a las ciudades desde un extremo al otro del territorio de Egipto. Solamente la tierra de la Adamá de los sacerdotes, desconectémonos de lo que, bueno, es que en este momento Egipto no está representando lo que posteriormente va a ser Egipto. Solamente la tierra o la Adamá de los libres no lo compró, no lo adquirió, por cuanto los libres tenían ración del faraón y ellos comían la ración que faraón les daba, por eso no vendieron la Adamá. Posteriormente, ¿qué les va a decir nuestro Señor a los sacerdotes? Que no, Que ellos no pueden tener heredad. Heredades. Pero aquí estás hablando de los del faraón. Ajá, porque ¿cuál es la heredad de los levitas? Pues de una mayor. ¿Cuál es? La heredad del Señor. Porque dice yo, porque yo soy su heredad. Ajá. ¿Qué más quieres? Ajá. Aquí la provisión viene de parte del faraón, por eso no vendieron su tierra. Y José dijo, o su herencia, es que la herencia cuando nuestro Señor nos levanta la cabeza, otra vez, ¿cuándo nos levanta la cabeza nuestro Señor? Cuando nos da un propósito. Cuando nos da un propósito, cuando nos da un encargo, nos da un oficio. ¿Qué oficio nos ha dado? Todos tenemos el oficio, el encargo, cuando nos levanta la cabeza nuestro Señor, de la reconciliación. Todos. Algunos de una manera, otros de otra manera, pero todos para la edificación del cuerpo de Mashiach. Y también cuando se levanta la cabeza. Cuando entregamos terumá. Cuando entregamos ofrenda de levantamiento. También para la edificación. A ver, explícame. Estamos entregando los recursos, nuestros recursos, pero hacia la edificación. Aquí todos entregaron completamente. Todo. O sea, lo que provocó Yosef fue que todo le perteneciera. Lo que hizo nuestro Señor Yahushua es que todo le perteneciera a Él. Todo lo que consideramos nuestro, que nada es nuestro, sino todo le pertenece a Él. Pero nosotros se lo entregamos. Y Yosef dijo al pueblo, he aquí os he comprado hoy. O sea, déjenme ver el verso. Así, aquí está el mismo verso. Yosef dijo al pueblo, yo os he comprado, que es el verbo caná. Vamos a buscar en Proverbios 8, para completar. Aquí está. También para que se cobija ese verso, porque dice Hashem adquirió por medio del Reshit ya de antiguo antes de sus obras. O sea que por medio del Reshit y por medio de que es la Jokmah, que es la sabiduría, porque todo el Proverbios 8 va a hablar acerca de la Jokmah. Es que adquirió en el juicio del Señor, nos adquirió a todos y todo. Aquí está. Aquí está. ¿En el 22? En el 22. Dice, Hashem adquirió por medio del Reshit. Así es. Ya desde la eternidad
de sus obras. O sea, adquirió todo. Por eso, por medio de Reshit fuimos comprados. Y ahorita Faraón está adquiriendo todo. Y Yosef dijo al pueblo: he aquí os he adquirido hoy, os he comprado hoy a vosotros y a vuestra tierra, para Faraón. Ved aquí la será y sembraréis la tierra. La Adamá. De los frutos daréis el quinto a Faraón, y las 4 partes serán vuestras para sembrar las tierras y para vuestro mantenimiento, y de lo que está en vuestras casas, y para que coman vuestros niños. Y ellos respondieron: la vida nos has dado. Todo el paralelismo con nuestro Señor Yehoshua. Nos da la será, nos da la semilla, nos ha comprado para la vida. Y ellos respondieron: la vida nos has dado. Hallemos gracia en los ojos de nuestro Señor y seamos siervos de Faraón. Entonces Yosef lo puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes, que no fue de Faraón. Así habitó. Pero esos sacerdotes son de Egipto. Ajá, pero considera que no, te digo, por eso hay que desligarlo del Egipto posterior, el que no había comunión con Yosef, o el que no había comunión con Hashem. Aquí este faraón fue adoptado por Jacob, injertado. El otro no conoció. Verso 27. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella. ¿Y cuál es el propósito de haber entrado a Egipto? Se multiplicaron. Como el vientre de una madre, porque de ahí va a surgir ya la incubadora, le llaman, ¿no? Ya va a surgir ya una nación. Ya se cumple el propósito dado a Abraham, que iba a haber una nación. Todavía falta que se siga desarrollando, pero por lo pronto aquí dice que el propósito es que fueron fructíferos, aumentaron y fueron abundantes en gran manera. Entonces, y sin mezclarse. Ese es el propósito por el que nosotros también estamos en el mundo, porque estamos siendo multiplicados, siendo abundantes, para que también, nuestro Señor nos saca de Egipto, comienza a oprimirnos este mundo, ya no nos, las consecuencias de estar en este mundo ya no son gratas, clamamos, como va a pasar con Israel, el Señor siempre tiene presente, y entonces viene la liberación de la aflicción, de la angustia que representa Egipto. Pero por lo pronto estuvimos en el mundo con el propósito de ser abundados, ser multiplicados, como un gran vientre, ¿no? En que se está gestando.